Alrededor de la 1 de la mañana del jueves 22 de febrero del año 2024, Gerani Escalante recibió una llamada de parte de la supervisora de su hermana menor, Paula Santana Escalante, en la que le preguntaba si ella había visto a Paula o que si sabía algo de ella, porque la joven no se había presentado a trabajar aquel día. Paula contaba con 23 años de edad al momento de los hechos y era la menor de 4 hermanos quienes crecieron en el seno de una familia humilde y trabajadora y fueron sacados adelante por sus padres Laureano Santana y Joanny Escalante. Cabe destacar que Paula no era hija biológica de Laureano, sino de un hombre llamado Diego Núñez, quien no la reconoció y tampoco estuvo muy presente en su vida. Laureano fue quien se hizo cargo de ella y le dio también su apellido. No obstante, después de que se dio a conocer el caso, Diego Núñez ha salido a dar algunas declaraciones ante los medios de comunicación. La joven trabajaba en la empresa Oscor Caribe, una compañía estadounidense dedicada a la fabricación de implementos médicos especializados. Esta empresa estaba ubicada en la zona franca de las Américas, en Santo Domingo Este, República Dominicana, y la mayoría de sus trabajadores son de dicho país. Paula llevaba cerca de 2 años trabajando en el departamento de calidad de la empresa en el turno nocturno de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto porque el trabajo le servía para poder costear sus estudios en el Instituto de Entrenamiento Aeronáutico Inter Aviation Service y para cumplir también así su sueño de ser azafata. Cuando la supervisora de Paula, de nombre Edilyn Berbilis, llamó a Gerani Escalante, le dijo que la última vez que vio a su hermana fue el día anterior, siendo miércoles 21 de febrero alrededor de las 1:30 de la mañana, cuando Paula le pidió permiso para ir al baño. La supervisora continuó con su jornada laboral, pero no se percató de que Paula no había regresado del baño. Según sus propias palabras, no la volvió a echar de menos hasta la 1 de la mañana del jueves 22 de febrero, cuando notó que Paula no había asistido a su turno. Para el momento en el que Edilyn se comunicó con Gerani para saber si Paula estaba enferma o si le había sucedido algo más, ya en ese momento Paula tenía 24 horas desaparecida. También hay un detalle de este caso que me generó un poco de duda, y es que como sus familiares tampoco se dieron cuenta de que ella estaba desaparecida, pero por lo que pudimos investigar, Paula vivía sola y su madre, Joanny Escalante Castillo, sí notó que Paula no se comunicó con ella durante el día del miércoles, pero digamos que no era algo inusual, porque quizás ellas hablaban seguido, pero no todos los días, y quizás pensó que su hija se comunicaría con ella quizás al día siguiente, sobre todo porque Paula siempre estaba muy ocupada trabajando y estudiando. La supervisora Edilyn le dijo a Gerani que Paula había dejado su cartera con sus pertenencias en su lugar de trabajo y que sus compañeros la habían encontrado. Gerani relató en una entrevista que cuando le informaron sobre la cartera, ella preguntó qué había dentro y allí le enviaron una foto. Entre las cosas que pudo observar estaba su identificación, su carnet del trabajo y sus llaves, pero solo faltaba su teléfono celular y un monedero. Para Gerani, quien laboraba en otra área de la misma empresa, esto era una señal de que su hermana no había salido de la compañía. Desde ese momento, la familia de Paula comenzó a buscarla e intentar comunicarse con ella desesperadamente, pero lamentablemente no lo lograron. Tan solo horas después, alrededor de las 6:15 de la mañana de ese mismo 22 de febrero, los compañeros de Paula se volvieron a comunicar con la familia, pero esta vez para darles la triste noticia de que habían encontrado su cuerpo en una alcantarilla. A las redes sociales el video se hizo viral en lo que menos de lo que uno esperaba. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! Cuando mami me volvió a llamar, le dije, mami, la hallaron. Poco antes de que se le informara a la familia, se comenzó a viralizar en redes sociales un video del momento en el que los compañeros de Paula encontraron su cuerpo en la alcantarilla. Ellos habían comenzado a buscarla en los alrededores de la empresa desde que descubrieron su cartera. El cuerpo de Paula fue encontrado semidesnudo y tenía evidentes signos de haber sido estrangulada y abusada.
Además tenía varias abrasiones y contusiones en su cuerpo. Evidentemente, esto indicaba que Paula había sido víctima de un crimen violento, por lo que las autoridades indicaron una investigación de inmediato. Uno de los primeros datos que dio a conocer la familia de Paula ante los medios es que ella estaba siendo víctima de acoso en la empresa Oscor Caribe por parte de un compañero de trabajo y que había expresado su incomodidad al Departamento de Recursos Humanos, pero no le prestaron atención y no le dieron importancia a su denuncia. También cabe destacar que el abogado de Oscor Caribe, de nombre Martín Bretón, afirmó que les sorprendió mucho lo de las supuestas denuncias de acoso no investigadas, porque según el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, nunca hubo ninguna queja referente a eso por parte de Paula. A partir de entonces se comenzó a rumorear que había un trabajador de la empresa que tenía quejas por acosar a las demás empleadas, y se trataba de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, de 38 años de edad, apodado Alex. Alex trabajaba como personal de seguridad y es la misma persona de la que Paula se había quejado con Recursos Humanos porque la estaba acosando. Según testimonios de otras empleadas de la compañía, Alex tenía muchas conductas inapropiadas dentro de la empresa. A una gran parte de las mujeres de su entorno las había invitado a salir insistentemente y les decía comentarios obscenos e insinuaciones sexuales. Los compañeros de trabajo de Paula también dijeron que les pareció extraño el comportamiento de Alex cuando comenzaron a buscar a Paula. Al parecer, Alex fue el primero en darse cuenta de que la cartera de Paula estaba en su área de trabajo, y además todos los empleados notaron que el joven estaba muy nervioso y que incluso tenía temblores. También destacaron que hubo 2 empleados que no estuvieron en sus puestos de trabajo durante la madrugada del miércoles 21 de febrero y que registraron su hora de salida más tarde de su hora habitual y que sus compañeros. Los 2 empleados señalados eran Joaquín Alexander y otro joven de 23 años llamado Alex Elvin Cruz Díaz, conocido como Chucky, quien trabajaba en el área de esterilización de la empresa y quien además fue el que encontró el cuerpo de Paula en la alcantarilla. Debido a todas estas sospechas sobre estos 2 sujetos, las autoridades decidieron emitir una orden de arresto el 24 de febrero. 5 días después, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este les dictó 3 meses de prisión preventiva y ambos fueron recluidos en el recinto penitenciario de San Pedro de Macorís. La acusación en su contra sería por actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidio y robo. Las principales pruebas contra Chucky y Alex son que ninguno de los 2 estaban en sus respectivos puestos de trabajo en el preciso momento del crimen y que además registraron su salida mucho más tarde. En el caso de Alex, su extraño comportamiento, las quejas de las demás empleadas y sus antecedentes por drogas fueron detalles cruciales para vincularlo al crimen, mientras que en el caso de Chucky, las autoridades encontraron una sudadera suya que olvidó en el transporte de la empresa, la cual tenía manchas de sangre. Todo este caso generó un revuelo mediático, sobre todo después de que los familiares de los 2 imputados salieran de su defensa, asegurando que ambos eran inocentes y que eran un chivo expiatorio. En medio de todo esto se conoció que las cámaras de seguridad de la empresa dejaron de funcionar poco antes de que Paula fuera asesinada. Joan Mateo Medina, abogado de los acusados, llegó a decir que hubo una irresponsabilidad por parte de la empresa, debido a que ese turno tenía solo un agente de seguridad y que además las cámaras no funcionaban. También afirmó que el Ministerio Público consiguió por arte de magia pruebas en contra de estos 2 jóvenes solo para cumplir con la presión que tenían de resolver el caso. El abogado también señaló que ambos acusados debían tener ciertos permisos para moverse con libertad dentro de los espacios de la empresa y que ninguno tenía dichos permisos. El abogado dijo que la compañía estaba ocultando la realidad y con esto dejó entrever que había personas con más poder en la empresa y que estaban involucradas. Asimismo, explicó que Alex Cruz Díaz encontró el cuerpo de Paula, pero guiado por un supervisor de la empresa, quien fue quien le ordenó que levantara la tapa de la alcantarilla donde estaba el cuerpo de la joven.
También se reveló que ambos acusados tenían lesiones y raspones en sus rodillas, piernas, muñecas y pecho, y se dijo que estas heridas fueron causadas por Paula en un intento por defenderse. No obstante, el abogado aseguró que las heridas fueron causadas por los maltratos policiales a los que fueron sometidos cuando fueron arrestados, los cuales incluían la colocación de fundas en sus cabezas para poder asfixiarlos. A pesar de todo esto, tanto los acusados como sus familiares han sido insistentes en su declaración de inocencia. Francisco Cruz, padre de Chucky, aseguró que su hijo es inocente y que los empleados de Oscor Caribe están protegiendo a una persona con un cargo importante en esta empresa. Por otro lado, la madre de Alex, Altagracia Marte, pidió que se investiguen y apresen a los verdaderos responsables del crimen, ya que también asegura que tanto su hijo como el otro joven son completamente inocentes. Por su parte, la familia de Paula Santana ha realizado varias declaraciones públicas en las que se han pedido justicia para Paula. Incluso diversos medios tradicionales y digitales muy reconocidos en República Dominicana fueron parte de una campaña para así evitar que el caso de la joven quede impune. Pero tristemente, eso es justo lo que ha pasado. El 12 de septiembre de 2024, las autoridades judiciales decidieron archivar de forma provisional el caso de Paula, y un día después, los dos acusados fueron liberados de prisión. También se conoció que esta sería una libertad provisional hasta que se concluya la investigación, ya que supuestamente no había evidencia suficiente para mantenerlos detenidos. Según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no se logró establecer una conexión directa entre los imputados y el asesinato de Paula Santana Escalante. Tras la liberación de los sospechosos, se generó una indignación colectiva que a su vez motivó que el 25 de septiembre se realizara una protesta frente a la Procuraduría General de la República, en la que participaron los familiares y amigos de Paula para así exigir justicia. A inicios de octubre, el periodista dominicano Ramón Tolentino también se mostró muy molesto en uno de sus programas de Esto no es radio, al asegurar que los padres de Paula habían firmado un acuerdo con la empresa Oscor Caribe el 8 de agosto de 2024, para así desligarlos de cualquier responsabilidad civil y penal y renunciar a cualquier acción judicial en su contra en un futuro, a cambio de una supuesta suma que superaría los 8 millones de pesos dominicanos, que vendría siendo poco más de $130,000 estadounidenses. Según se dijo, la madre y el padre legal de Paula recibieron alrededor de 4 millones de pesos como compensación, y el resto del dinero se dividió entre uno de los abogados de la familia y otros familiares. No obstante, el Ministerio del Trabajo decidió sancionar a Oscor Caribe por faltas graves en la seguridad laboral de sus trabajadores. Ya para el 9 de octubre, poco después de que se hiciera viral el supuesto acuerdo, Joanny Escalante, la madre de Paula, terminó siendo hospitalizada. Su hija mayor dijo en una publicación en redes sociales que la situación de salud de su madre se vio afectada debido a todos los ataques recibidos en internet por el tema del acuerdo y del dinero que supuestamente recibió por parte de la compañía. Posteriormente, Joanny afirmó en una entrevista con el periodista dominicano Diario Libre que todo lo que se decía era mentira y que ella nunca recibió ningún dinero y que no vendería a su hija. A pesar de todo lo que se ha dicho y de las acciones tomadas por las autoridades, hoy, a un año, el caso de Paula Santana sigue sin resolverse. Aún hay muchas preguntas sin respuestas y tampoco se han encontrado las pruebas irrefutables que puedan vincular a los dos principales sospechosos, además de que aún quedan dudas de que estos pudieran ser simplemente unos chivos expiatorios. Para muchos es inexplicable cómo una empresa donde hay más de 50 cámaras, ninguna funcionara o ninguna captara lo que sucedió aquella noche. Cómo nadie, ni siquiera los supervisores, que deberían estar atentos a cada uno de los movimientos de los empleados, supiera algo. Otro detalle que llama poderosamente la atención en este caso es la falta de pruebas forenses y material genético que podía haber sido recolectado en la escena y en el propio cuerpo de Paula.
las autoridades dominicanas no han dado respuesta de esto, ni siquiera se sabe si realmente tomaron algunas muestras. Hasta ahora no hay resultados de ADN ni comparaciones. Básicamente, en este caso, no se cumplieron con los protocolos regulares que se deberían cumplir en cualquier crimen. En las actualizaciones más recientes de este caso, se conoció que el 9 de enero de este año 2025, las autoridades dominicanas han decidido reabrir la investigación. Y según el abogado del padre biológico de Paula, Pedro Duarte Canán, un equipo especializado de la Dirección Central de Investigación está trabajando en conjunto con el Departamento de Homicidios de la Policía para realizar así nuevas indagaciones y recopilar nuevas evidencias. Sin embargo, no tenemos más detalles hasta el momento. Ahora, hablando un poco sobre el abogado doctor Pedro Duarte, les puedo recomendar, y que me parece también muy interesante para que puedan indagar más en este caso, que vean la entrevista que le hicieron en octubre de 2024 a este abogado en el canal de YouTube de Hay Tanto TV, ya que allí también se explica muy bien en materia de derecho penal lo que ha estado sucediendo con este caso y cuáles han sido los errores de las autoridades dominicanas que han impedido que se esclarezca este caso. En esta entrevista, el abogado explica que el caso de Paula no es que esté cerrado, sino que ha sido archivado provisionalmente por petición del fiscal a cargo, aunque aclara que si el fiscal no presenta las pruebas en el tiempo establecido, el caso pasaría a quedar archivado de manera definitiva, es decir, quedaría totalmente cerrado. El abogado también explica que el supuesto acuerdo firmado por los padres legales de Paula, además de autoincriminar a la propia empresa, es una especie de burla a la familia, ya que ellos supuestamente recibieron alrededor de 8 millones de pesos, pero de haber continuado con la querella, podrían haber recibido más de 40 millones en el tribunal. Ahora, si quieren ver más este relato, ver este video de YouTube, los invito, les voy a dejar en la cajita de información todo lo que tiene que ver con este video por si desean escucharlo, porque básicamente son las opiniones del abogado o las interpretaciones del abogado con respecto al caso, y no puedo usar todo este video en mi canal porque entonces me lo reclamarían, así que se los voy a dejar allí anotadito por si desean saber más sobre este caso. Fátima Barinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio de 2002 en el Estado de México. Era una niña soñadora, estudiosa y alegre. Disfrutaba escuchar música y expresar su amor a su familia con frecuencia, especialmente hacia su hermano menor Daniel y su mamá Lorena. Su color favorito era el azul y tenía una notable afición por la poesía. Titis, como era apodada por sus seres queridos, soñaba con ser médico. Y al momento de los hechos, estudiaba primero de secundaria en una escuela pública ubicada en la comunidad de Santa María Solotepet, aunque ella vivía en la comunidad de Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Debido a la edad de Fátima, realmente no hay demasiado que contar sobre su vida. Era una niña muy tranquila y amable. Vivía en una zona con muchas carencias, pero con muchas ganas de salir adelante y superarse. Fátima tenía una rutina muy establecida. De lunes a viernes asistía a clases y debía tomar un autobús durante una media hora para llegar a la escuela. Siempre uno de sus padres o hermanos la acompañaba a la parada para que luego tomara el bus. Al regreso, la mayoría de las veces, alguno la esperaba en la parada para caminar con ella algunos metros hasta llegar a casa. Para el 5 de febrero de 2015, como todos los días, Fátima salió de su casa y se dirigió a la escuela. A su regreso, alrededor de las 2:45 de la tarde, la niña regresó de la escuela y bajó del bus, pero esa vez nadie la esperaba en la parada. Su madre, Lorena Gutiérrez, recuerda que ese día ya estuvo en la cocina preparando el almuerzo, después de tener una mañana bastante ajetreada, y cuando se percató de la hora ya eran las 3:45 de la tarde. Fátima usualmente salía de la escuela a las 2:45, así que lo que se cree es que la niña bajó del autobús y decidió caminar con su compañera de escuela y vecina, una niña de nombre Salma, pero en algún punto cada una agarró a sus respectivos caminos a sus casas. Inmediatamente, al ver la hora, Lorena y su esposo corrieron hacia la calle para buscar a Fátima.
Desde ese momento, los padres y hermanos de la niña, junto a algunos vecinos de la pequeña comunidad, comenzaron a buscarla. Durante esa búsqueda, a unos 100 metros de la casa de la familia, hallaron el suéter con el nombre de Fátima bordado, el cual estaba manchado de sangre. Ese suéter se encontró cerca de la casa donde vivían dos hermanos de nombre Luis Ángel y Josué Misael Ataide Reyes. En la casa también había un tercer sujeto llamado José Juan Hernández, alias El Pelón. Este último no vivía allí, pero se la pasaba con los hermanos Ataide Reyes y estaba casi siempre en la vivienda. El joven también era conocido en la zona por su consumo de drogas, aunque también habían sospechas de que vendía marihuana a los chicos del vecindario. Cabe destacar que los hermanos Ataide Reyes vivieron toda su vida en esa localidad. Su madre era vecina de Lorena desde que eran muy jóvenes y ambos vieron nacer y crecer a Fátima. Según el relato de Lorena, en un primer momento ella se acercó a los hermanos Ataide Reyes para preguntar si habían visto a Fátima, porque la niña debía pasar por ahí para poder llegar a su casa, pero ambos hermanos afirmaron no haberla visto. En el lugar donde Lorena encontró la sudadera de Fátima, también pudo hallar el dinero que llevaba la niña y un cuchillo ensangrentado. En ese instante ella comenzó a gritar a sus vecinos para que pudieran ayudarla. En medio de todo este ajetreo por la búsqueda de Fátima, Lorena volvió a pasar por el frente de la casa de los hermanos Ataide Reyes y pudo ver a José Juan saliendo de la casa sin franela y lleno de lodo. Cuando intentó confrontarlo, vio salir a Misael con la mochila de Fátima en sus manos. Lorena intentó agarrarlo para que le diera explicaciones de por qué él tenía la mochila de su hija, pero él la empujó y ambos, tanto José Juan y Misael, lograron escapar. Según Lorena, ella los persiguió alrededor de 400 metros en medio de una zona boscosa, pero luego los perdió de vista. Al regresar a la comunidad, Lorena y varios familiares y vecinos rodearon la casa de los Ataide Reyes. Lorena decidió ingresar a la casa y se encontró con Luis Ángel, quien mediante insultos y amenazas les decía que no se metieran en su casa. Lorena pudo ver varias prendas, ropa y zapatos llenos de sangre y lodo, mientras un grupo de vecinos se quejó en el lugar reteniendo a Luis Ángel. Lorena, junto a otro grupo de familiares y vecinos, continuaron la búsqueda de Fátima. Pero tristemente sus mismos padres y hermanos fueron quienes encontraron el cuerpo de Fátima en una zanja cerca de la carretera Toluca-Naucalpan. El cadáver estaba cubierto de hojas, ramas, llantas y rocas gigantes. Mientras los familiares procesaban este doloroso momento, los vecinos atraparon a Misael y lo ataron junto a su hermano. Estos recibieron muchos golpes, aunque los vecinos querían lincharlos y prenderle fuego para poder hacer justicia. Pero Lorena lo impidió, convencida por los oficiales de policía que ya habían llegado al lugar. Decidió entregarlos a las autoridades mexicanas para que estos fueran procesados y pagaran con prisión lo que le habían hecho a su hija. Poco después, los vecinos también capturaron a José Juan y lo entregaron a las autoridades. Hoy en día esta es una decisión que le pesa a Lorena. Primero porque en ese momento ella no sabía la brutalidad con la que estos sujetos asesinaron a su hija, y segundo por todo lo que ha sucedido con la justicia a lo largo de estos casi 10 años. Según las investigaciones posteriores, estos sujetos interceptaron a Fátima mientras iba de camino a su casa y la arrastraron hacia la zona boscosa que estaba detrás de la vivienda de los Ataide Reyes. Allí la niña fue abusada bestialmente, la apuñalaron más de 90 veces con un cuchillo y le abrieron el pecho más de 30 centímetros, le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, le fracturaron sus manos y arrancaron un ojo. Además, fue abusada sexualmente de una manera brutal. Fátima luchó por su vida hasta el final, y con todo eso que le hicieron ella no murió, por lo que estos monstruos la lanzaron a una zanja y le arrojaron 3 piedras de más de 30 kilogramos cada una, las cuales finalmente acabaron con su vida. La familia de Fátima supo la magnitud del ataque más de 1 año y medio después de los hechos, cuando se le realizó una audiencia del juicio en contra de los asesinos.
Inicialmente solo recibieron un informe de la fiscalía que decía que la niña había muerto por un traumatismo cráneoencefálico y les aconsejaron no velarla con la urna abierta. El médico forense explicó en esa audiencia que para someter a Fátima, los 3 sujetos la golpearon tan salvajemente que le sacaron una gran parte de sus dientes, la apuñalaron con un cuchillo y la arrancaron un ojo. En esas condiciones, la forzaron a caminar hasta la zona boscosa para luego abusar de ella sexualmente y la apuñalaron unas 90 veces. Como Fátima no falleció en ese lugar, después de esas terribles agresiones, decidieron arrojarle 3 piedras en la cabeza. Luego procedieron a cubrir el cuerpo con hojas, ramas y llantas. Y según el médico forense, desde el momento en que la raptaron hasta el momento de su muerte, transcurrieron no más de 30 minutos. Desafortunadamente, desde el primer momento de la investigación, las autoridades cometieron cientos de errores e irregularidades que impidieron el buen curso del proceso. Pese a que en la escena y en el mismo cuerpo de Fátima había sangre de un hombre, las autoridades no pudieron realizarle los análisis de ADN porque no habían reactivos químicos. Tampoco analizaron la sangre que habían encontrado en la ropa y que ésta estaba también en la casa de los Atay de Reyes. Lo único que analizaron fue el cuchillo y la ropa que llevaba puesta Fátima, pero esto solo confirmó la sangre que pertenecía a ella. Nunca compararon la sangre encontrada con ninguno de los 3 asesinos. Así que no se sabe si hallaron rastros de semen, lo cual podría parecer obvio porque según la autopsia la niña sí fue abusada, pero no hay constancia de que hubiesen encontrado este fluido. Básicamente no hicieron un análisis meticuloso ni de la escena ni del cuerpo de Fátima, y la excusa de la fiscalía fue que no pudieron hacer dichas pruebas porque el cuerpo de Fátima estaba lleno de tierra y lodo y que por ende estaba contaminado. Debido a todo esto, José Juan, quien era el mayor de los agresores y quien de alguna manera lideró la agresión contra Fátima, fue puesto en libertad poco después del arresto, gracias a que tuvo una buena defensa que aprovechó los errores garrafales de la fiscalía para poder dar sus argumentos. La defensa de este sujeto aseguró que al momento del crimen de Fátima, él estaba en su trabajo como jardinero en la escuela privada de Sierra Nevada. Los directivos y trabajadores del plantel fueron testigos de su defensa e incluso proporcionaron un video en el que supuestamente se veía a José Juan trabajando en el lugar en la hora del crimen. Evidentemente todo esto era mentira y lo pudo corroborar la misma madre de Fátima, quien afirmó haber visto de frente a José Juan poco después de que Fátima fuera raptada con sus pantalones llenos de lodo. Esta declaración y la de otros vecinos que también aseguraban haber visto a José Juan en este lugar fueron completamente ignoradas por las autoridades, quienes creyeron lo planteado por la defensa, y en el 2017 la jueza Janet Patiño García ordenó su liberación. Por otro lado, Josué Misael Atay de Reyes tenía 17 años al momento de cometer el asesinato de Fátima, así que fue procesado como un menor de edad, mientras la familia de Fátima intentaba obtener justicia en un proceso investigativo y judicial que era bastante tardío. Comenzaron a ser hostigados y amenazados de muerte. Lorena supo de parte de quién eran las amenazas y lo confirmó luego de enterarse que José Juan estaba vinculado a la delincuencia organizada y que además su padre era policía municipal en Naucalpan y sus tíos y primos eran judiciales del Estado de México. También su abuelo era militar retirado y varios de sus familiares se dedicaban a la venta de drogas en la zona desde hace unos 40 años. Así que no era difícil deducir de dónde provenían estas amenazas y tal hostigamiento. Después de recibir un disparo en una de las ventanas de su casa, también se vieron forzados a irse de su hogar. Inicialmente recibieron una especie de ayuda por parte del gobierno del Estado de México, quienes los ubicaron en una casa bastante precaria en medio de la nada, pero no les brindaron ayudas económicas, solo algo de comida. Cabe destacar que no solo era Lorena, su esposo Jesús y su hijo menor Daniel, también tuvieron que huir de sus otros hijos mayores con sus respectivas familias, ya que incluso estas tenían esposas e hijos. Así que ellos por su seguridad
los adultos no podían salir a trabajar y los niños no podían ir a la escuela ni siquiera. No tenían identidad ni dinero y la situación de encierro era aún más angustiante. Lorena finalmente luchó y exigió que les dieran un lugar digno para vivir, y fue así como las reubicaron a una casa en Monterrey, Nuevo León. La familia intentó obtener asilo en Canadá, pero también se lo rechazaron. Finalmente se resignaron a que tendrían que rehacer su vida en Nuevo León, pero Lorena no estaba conforme con tener que vivir con miedo sin haber hecho nada malo, así que pese a todas las amenazas, ella se dedicó a denunciar la presencia del crimen organizado en los municipios de Lerma y también el de Naucalpan, así como sus conexiones con las autoridades locales y estatales. Además, viajaba frecuentemente a la Ciudad de México y al Estado de México, con el único propósito de asegurarse de que el feminicidio de su hija no quedara impune. En medio de todo esto, su hijo Daniel comenzó a tener problemas de salud mental debido a todo lo que habían atravesado. El asesinato de su hermana, el sentirse observado y hostigado a donde quisiera que ellos fueran, tenían que huir de su hogar, tener que vivir encerrados de una casa precaria y la falta de justicia, entre otras cosas que ellos tuvieron que sufrir. Todas estas cosas le afectaron enormemente y además, por el mismo tema de que vivían en la clandestinidad, no podía ser tratado médicamente de la manera más eficaz. Así que el dolor, la tristeza de Daniel, aunado con el encierro, poco a poco lo fueron consumiendo y finalmente fue diagnosticado con depresión severa y ansiedad. La familia decidió pedir y buscar ayuda para Daniel, quien posteriormente comenzó a experimentar un intenso dolor de estómago. Los médicos atribuyeron este dolor a la depresión, así que pensaron que el chico de ahora 16 años estaba somatizando sus emociones. Los médicos le administraban dosis de analgésicos y ansiolíticos y lo enviaban luego a la casa. Luego, para el 23 de noviembre de 2020, las últimas dosis de ansiolíticos resultaron excesivas para Daniel, quien tras recibirlo quedó semi-inconsciente durante casi un día, pero el dolor estomacal no cesaba. Un día después, el 24 de noviembre, Daniel falleció en los brazos de su madre. La causa de su muerte no fue por depresión. Daniel tenía una obstrucción intestinal que le provocó una fisura y a su vez hizo que su intestino reventara. Todo esto a causa de las altas dosis de antidepresivos y ansiolíticos que los médicos le estaban suministrando. Todos los médicos que examinaron a Daniel en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, en el Hospital Privado de San Vicente y en el Hospital Universitario y en el Hospital Psiquiátrico ignoraron continuamente su malestar estomacal y no le hicieron los estudios pertinentes para poder descartar otras cosas que él tenía. Tristemente, Lorena y Jesús no solo estaban lidiando con el terrible asesinato de su hija, sino con la falta de justicia durante más de 5 años, sino que ahora tendrían que lidiar con la muerte de su hijo menor por una negligencia médica. Pero como mencioné anteriormente, José Juan Hernández de Cruceño fue liberado por falta de pruebas, así que los únicos que fueron llevados a juicio fueron los hermanos Atay de Reyes. Sin embargo, Josué Misael tuvo que ser enjuiciado como menor de edad porque tenía 17 años al momento de los hechos. Así que Misael terminó recibiendo una condena de solo 5 años en un centro de internamiento para adolescentes, en el cual ingresó recién cuando tenía 20 años. Mientras que Luis Ángel recibió una sentencia de 73 años de prisión. Y con respecto a José Juan, durante más de 6 años la familia de Fátima logró recolectar evidencia de que su defensa utilizó pruebas falsas para que el hombre fuera absuelto. Así que después de muchas presiones y exigencias, el caso en su contra fue reabierto. Los videos presentados por la defensa de José Juan habían sido manipulados y falsificados, y los testigos habían sido pagados o amenazados para que pudieran testificar a favor de él. También se conoció que la escuela privada Sierra Nevada, donde trabajaba José Juan, ni siquiera tenía grandes jardines, como para que tuviese 2 jardineros, como lo habían establecido en la defensa. Solo tenía un pequeño jardín vertical en las paredes. Y hasta ahora, la razón por la que los directivos y empleados de la escuela decidieron apoyar a este asesino como José Juan sigue siendo una incógnita.
Algunos creen que lo hicieron para no dañar la imagen de la prestigiosa institución y otros dicen que el director administrativo de la escuela tenía algunos nexos con la actividad delictiva de la familia de José Juan y otros afirman que fueron amenazados para aceptar ayudarlos. Pero al final lo cierto es que todos mintieron. Finalmente, el 12 de octubre de 2021, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a José Juan Hernández Tecruceño a pena vitalicia por el feminicidio de Fátima. Sin embargo, según las leyes mexicanas, el asesino tiene aún 8 años para solicitar un amparo y reducir su sentencia. En junio de 2022, Josué Misael Atay de Reyes fue liberado del CIA, por lo que hoy en día, a sus 26 años, es un hombre libre, pese a ser partícipe de uno de los crímenes más horrendos que han ocurrido en México. Lorena ha denunciado muchas veces que desde el inicio el proceso estuvo plagado de muchísimas irregularidades y eso se evidencia. Y tras perder a Fátima, la revictimización fue el día a día de la familia Quintana Gutiérrez, teniendo que suplicar a las autoridades ayudar para salvar su vida, obtener justicia para su hija y recibir una reparación del daño por parte de los feminicidas, que hasta la fecha siguen sin llegar. A todo este viacrucis también se sumó la mala fe de varias activistas que, según la misma Lorena, decidieron lucrar con su dolor, entre ellas Saskia Niño de Rivera, una activista creadora de contenido y cofundadora de la organización Reinserta. En octubre de 2022, Saskia publicó el libro Maldita entre todas las mujeres, donde narra varios casos de feminicidio, entre ellos el de Fátima, con entrevistas exclusivas a sus familiares, pero en el mismo libro decidió dar voz a los feminicidas. Tras la publicación del libro, Lorena afirmó sentirse utilizada, traicionada y calificó de criminal que le diera voz a los asesinos. Además, criticó el título del libro y describió la imagen de la portada como perversa. Lorena explicó que nunca vio a Saskia en persona para contarle detalladamente la historia de Fátima y que toda la comunicación que ellas habían tenido había sido por teléfono. Así que después de la publicación del libro, ella le escribió por WhatsApp diciéndole saber todo lo que le hizo sentir y Saskia le contestó que no la estuviese amenazando. Lorena simplemente le respondió que cómo podría amenazarla con todo el poder que tiene Saskia y que solo le estaba diciendo que ella la utilizó y que fue una traición que no esperaba. Tras lo ocurrido, Lorena ha decidido renunciar al apoyo de las activistas, pues afirma que únicamente lucran con su dolor y se llenan los bolsillos con dinero obtenido de la impunidad. El caso de Alejandra y María José Rivas. Alejandra Rivas Gómez nació el 10 de agosto de 1988 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, como hija de María Cristina Gómez y Dagoberto Rivas. Alejandra creció en un entorno familiar lleno de mucho amor y rodeada de cariño de sus padres y hermanos. En su ciudad natal, Alejandra conoció a José Mariano Chávez, un hombre originario de Colima y apasionado por el jaripeo. El jaripeo, para aquellas personas que no son de México, es un espectáculo de rodeo de toros y es una forma, digamos que de entretenimiento, parte de la cultura mexicana. Poco después de conocerse, Mariano le propuso ser novios a Alejandra y ella aceptó y comenzaron una relación formal, donde incluso conoció a su familia. A finales de febrero de 2023, Alejandra se enteró de que estaba embarazada de él. Para ella, la noticia le generó una gran felicidad y emoción, pero pronto se tornó en tristeza cuando al contarle esto a Mariano, él se negó a ejercer su paternidad y la terminó abandonando mientras estaba embarazada. Alejandra descubrió que la razón de su rechazo al embarazo era porque Mariano ya tenía una familia en Villa de Álvarez, Colima. Él estaba casado desde hace unos 5 años o unos 6 aproximadamente, con una mujer bastante más joven que él, quien tendría unos 18 años de edad cuando comenzó con ella, y tenía 3 hijos. Y según lo poco que se ha conocido sobre esta relación, la esposa de Mariano había vivido aislada de sus familiares y amigos. Él era un hombre sumamente controlador y celoso y aprovechó la juventud de su esposa para ejercer todo el control y violencia hacia ella.
Pese a enterarse de todo esto que les acabo de contar, Alejandra continuó con su embarazo dispuesta a salir adelante con su hijo, sin tener a su padre al lado. Ya para octubre de 2023 es cuando ella da a luz a su hija, a quien llamó María José Rivas Gómez. La llegada de María José transformó su vida y, según sus propias palabras, la llenó de color y alegría. A pesar de ser una madre autónoma, Alejandra se sintió orgullosa de su hija y estaba decidida a brindarle todo el cariño y cuidado que merecía. La pequeña María José pasó su primer año de vida rodeada de amor de sus abuelos, primos y tíos maternos, quienes la querían y consentían muchísimo. Cristina Gómez, madre de Alejandra, ayudaba a cuidar a María José mientras su madre trabajaba, lo que hizo que tuvieran una conexión especial entre abuela y nieta. En ese primer año de vida de la niña, Mariano sí se acercó, pero fue un par de veces para saber de ellas. Pero para octubre de 2024, él le dijo a Alejandra que quería conocer a la bebé y entablar una relación de padre e hija. Alejandra se sintió un poco extrañada respecto a esto. Por un lado, ella quería que su hija tuviera la presencia de su padre en su vida, pero por otro sentía cierto temor de cómo resultaría todo esto. La familia de Alejandra no se sentía a gusto con este encuentro, principalmente porque Mariano le pidió a Alejandra que viajara en autobús con la bebé hasta Colima, en vez de que él fuera a verlas a Jalisco. Pero finalmente, velando por el futuro bienestar de su hija y tratando de no tener más conflictos, Alejandra decidió ir hasta Colima para ver a Mariano. Así que se sabe que la tarde del viernes 1 de noviembre de 2024, Alejandra y la pequeña María José se despidieron de sus padres y abuelos, Cristina y Dagoberto, prometiendo que volverían en cuestión de 3 días. Alejandra Rivas, de 35 años, y María José, de tan solo 1, salieron de su hogar en Tlajumulco de Zúñiga alrededor de las 2:30 de la tarde, y para las 7:50 de la noche Alejandra les avisó a sus familiares por medio de un video de unos 10 segundos que ya estaban en Colima. El video fue grabado en la avenida Niños Héroes en la colonia Vicente Guerrero, muy cerca de la central camionera. Según conocieron sus familiares, Alejandra y su hija se quedarían en el Hotel América. Ella quería llevar a su hija a conocer la feria de Colima y la feria de Todos los Santos, que se celebraban por esas fechas. Cabe destacar que unos 3 meses antes, a inicios de agosto, Alejandra había ido con su bebé a Colima para visitar a una amiga suya. En un post de Facebook, ella subió fotos y videos de ese viaje, agradeciendo a su amiga por recibirlas en su casa. En ese mismo post, Alejandra respondió un comentario diciendo que esperaba regresar pronto con la bebé para llevarla a conocer la feria de la Colima. Esto nos da a entender también que Alejandra tenía otros planes en Colima, además de encontrarse con Mariano. Pero también pronto la mujer llegó a la ciudad y casi de manera abrupta, su familia dejó de tener contacto con ella. Uno de los últimos mensajes que recibió una de las amigas de Alejandra fue el siguiente: Mariano va a conocer a María José, pero me da miedo. En ese momento, los familiares y amigos no tenían idea de que Alejandra tenía razones muy válidas para sentir miedo de él. Aunque Alejandra no se comunicó con ellos en un par de días, para el domingo 3 de noviembre los familiares de Alejandra esperaban que ella llegara a casa, pero las horas transcurrieron y ella no se comunicaba. Después de pasar horas de preocupación e incertidumbre, y al notar que Alejandra ni siquiera había ido a trabajar, cosa que también era muy inusual en ella, sus padres decidieron interponer una denuncia por desaparición ante las autoridades. Gracias a esta denuncia, se inició una investigación en la que se determinó, en efecto, que Alejandra había llegado a Colima el 1 de noviembre alrededor de las 7:50 de la noche y que se había registrado efectivamente en el Hotel América, ubicado en el centro de Colima. Pero también se supo que ella y la bebé fueron recogidas por un hombre poco después, y a partir de entonces se les perdió el rastro. Desde el inicio, tanto la familia como las autoridades estaban seguros de que este hombre era José Mariano Chávez, así que hicieron todo lo posible por ubicarlo. Ya para el viernes 8 de noviembre, la joven esposa de Mariano comenzó a denunciar su desaparición en redes sociales, lo que también generó una gran preocupación entre los familiares de Alejandra.
Mientras tanto, las autoridades seguían buscando a la madre e hija. Desafortunadamente, un día después, el 9 de noviembre, encontraron el cuerpo de la mujer en un terreno baldío de la colonia El Trapiche del municipio de Cuauhtémoc. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde efectivamente se le realizó un estudio, una necropsia, que concluyó que Alejandra había sido asesinada mientras la asfixiaban. Para ese momento, la familia no sabía nada sobre el paradero de María José y guardaban la esperanza de que la niña estuviese sana y salva en manos de alguien. Sin embargo, las malas noticias llegaron muy pronto. La pequeña María José también había sido encontrada en el mismo terreno baldío, a pocos metros de su madre, igualmente con signos de asfixia. Lamentablemente, el cuerpo de la joven estaba demasiado descompuesto, así que no podían velarla viendo su rostro. Sin embargo, el cuerpo de María José no pudo ser enterrado en el mismo tiempo que su madre, ya que fue entregado un par de días después, el 13 de noviembre, porque debían hacerle más estudios. Ese mismo día que la policía encontró los cuerpos de Alejandra y María José, dijeron que el presunto responsable había sido identificado y localizado, pero no aclararon si ya había sido detenido. No obstante, el 13 de noviembre dieron a conocer que Mariano estaba detenido desde el 7 de noviembre, casi una semana antes, y fue por esto que su esposa denunció su desaparición en redes sociales el 8 de noviembre. Aquí lo único que sí no tenemos muy claro es cómo se dio esta detención, porque se supone que si una persona es detenida, deberían informarle a sus familiares o al menos permitirle comunicarse con alguien de su familia para que les informen su detención. Pero en este caso, la familia de Mariano estuvo horas sin saber de su paradero y sin saber que había sido detenido, lo cual es una situación también bastante irregular. Además, se cree que fue él mismo quien les indicó a las autoridades dónde había abandonado los cuerpos que encontraron 2 días después. Según las investigaciones, Mariano atrajo a Alejandra a Colima con la única intención de acabar con su vida y con la de su hija María José. Mariano dijo que cometió el crimen para que su otra familia no se enterara de que él tenía otra hija fuera del matrimonio. Sin embargo, la esposa de Mariano ya sabía que él tenía una hija con Alejandra. Se supo que después de que él la abandonara, Alejandra se comunicó con la esposa de Mariano y le contó todo lo que había pasado. Así que muy probablemente él no las asesinó para ocultarlas, sino por venganza, porque probablemente el hecho de que Alejandra se comunicara con su esposa y le contara toda la verdad le trajo muchos problemas en su matrimonio. Las autoridades también dijeron que él quería ocultarlo a otras personas y que dejaran de molestar a su actual pareja, pero no han explicado a qué se refieren específicamente con esto, quiénes eran esas otras personas y quiénes estaban molestando a su esposa. Pero bueno, el fiscal de Colima, Brian García Ramírez, dijo que un amigo de Mariano fue quien los guió hasta su detención el 7 de noviembre, luego de que declarara que Mariano le había compartido su intención de quitarles la vida a Alejandra y a María José unos meses atrás. Según este amigo, unos 4 meses antes, Mariano viajó a Tlajomulco para asesinarla. La buscó en su casa y en su trabajo, pero por alguna razón no la encontró o no tuvo la oportunidad, así que este regresó a Colima y planeó quitarles la vida desde allá. Es por esto que él la convenció de que ella viajara a Colima bajo la excusa de que quería conocer a María José, porque en Colima ella estaría sola, sin ninguno de sus familiares y amigos que la estuviesen rodeando. Respecto a una posible implicación de la esposa de Mariano en este crimen, el fiscal García descartó que esto fuera cierto, ya que en su investigación no se encontró ningún indicio de que ella hubiera participado en estos asesinatos, pero sí aclaró que ella sabía de la existencia de Alejandra y de María José desde unos meses antes, pero se confirmó que Mariano actuó solo. La investigación policial estableció que el día de los hechos, el 1 de noviembre de 2024, Alejandra salió de su casa con su bebé en brazos y llegó a Colima durante la noche.
Durante este trayecto estuvo en constante comunicación con Mariano, a quien también le avisó que ya había llegado a Colima y que se estaba registrando en el Hotel América. Poco después de su llegada, Mariano decidió pasar a recogerlas y las trasladó a otro motel, donde acabó con sus vidas asfixiándolas. Luego trasladó los cuerpos a la colonia El Trapiche del municipio de Cuauhtémoc y los enterró separados en un terreno baldío. Según la cronología, Mariano se fue muy tranquilo a dormir a su casa, la cual compartía con su esposa y sus 3 hijos pequeños. José Mariano Chávez ahora enfrenta cargos por doble feminicidio con agravantes. Se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles de este proceso y, de ser hallado culpable, podría recibir una pena de unos 70 años de prisión. Alana Allison Harris es una mujer australiana de 33 años, residente de Queensland, Australia, que se convirtió en una creadora de contenido cuyos temas principales son los desafíos de la maternidad, y en algunos de los videos se pueden ver a sus hijos, James de 7 años, Chase de 3, Ellie de 2 y Daisy de 1 año. Es lo que muchos conocemos más que nada como mommy blogger, ya que compartía videos de su día a día como una mamá de 4 niños. Alana comenzó a publicar su contenido principalmente en la plataforma de TikTok en el año 2021, pero su primer video viral fue en octubre de 2022, es decir, 6 meses después de haber dado a luz a su tercera hija, Ellie. En ese TikTok viral, Alana contó que quedó embarazada de Ellie solo unos meses después de haber dado a luz a su hijo Chase. A partir de ese video, las personas le hicieron muchísimas preguntas sobre sus embarazos tan seguidos y Alana comenzó a contar su historia de vida. Según los videos publicados por ella misma, ella y su esposo Brooke Harris se conocieron en el año 2020 y en su primera cita ella quedó embarazada. Ambos decidieron seguir adelante con ese embarazo y formar una familia. Cuando Brooke conoció a Alana, él tenía ya un hijo de 2 años de una relación anterior. Este hijo es James, el niño más grande que se ve en varios de los videos, así que realmente él no es hijo de Alana, sino de Brooke. Alana dijo que su primer embarazo fue bastante difícil y que tuvo un parto adelantado y con muchas complicaciones, razón por la cual su hija, a quien llamó Lily, nació muerta. Algunos medios dicen que la bebé nació viva, pero que luego murió poco después, y otras fuentes afirman que Lily sí nació muerta. Pero en medio de todo este dolor de la pérdida de Lily, Alana quedó nuevamente embarazada de Chase, quien nació en abril de 2021, es decir, unos 9 meses después de haber dado a luz a Lily. Alana relató que después del nacimiento de Chase, su médico le recomendó utilizar un método anticonceptivo para evitar otro embarazo y que así ella pudiera recuperar su cuerpo de los 2 embarazos anteriores, que fueron bastante seguidos. Según Alana, el médico le puso un DIU, que es un dispositivo intrauterino, pero este aparato no funcionó porque solo meses después Alana volvió a quedar embarazada, y allí es donde nace Ellie en el 2022. Fue entonces cuando los videos de Alana comenzaron a hacerse muy populares. Mientras ella y su esposo atravesaban los desafíos de tener 2 bebés en casa bastante pequeñitos, Alana dio a conocer que estaba embarazada nuevamente y un año después, en abril de 2023, dio a luz a su 4ª hija, Daisy. Y es a partir del nacimiento de Daisy que Alana comienza a compartir muchísimo más sobre su día a día como mamá ahora de 3 bebés. Y en octubre de 2023, Alana le contó a sus seguidores que su hija Daisy, la más pequeña, había estado mostrando síntomas inusuales. Al parecer, la pequeña niña había tenido algunas crisis de ausencia, convulsiones, letargos, no había comenzado a caminar e incluso había dejado de gatear. De manera muy frecuente, Alana compartía los largos días y noches en el hospital y también publicaba actualizaciones del estado de salud de la pequeña. Muchísima gente sintió sin duda empatía por la situación de Daisy, sobre todo porque era una bebé muy pequeña y sentían que era injusto que esta niña estuviera padeciendo todo eso a su corta edad. A medida que pasaban los meses, las convulsiones de Daisy estaban empeorando. Los médicos hicieron todos los análisis y estudios posibles, pero no daban con un diagnóstico exacto de lo que estaba ocurriendo.
Ya para agosto de 2024, Alana dio a conocer que Daisy había estado en un estado comatoso durante unas 100 horas, en donde su cuerpo estuvo mucho tiempo sin reaccionar. La situación de Daisy para entonces era muy crítica y según un post de Alana, los médicos no sabían qué hacer con ella porque no había ningún medicamento o estimulante que fuera seguro para la niña por su corta edad y que la ayudara así a despertarse de tal coma, aunque finalmente la niña sí pudo despertar. En el post de Alana, ella dijo que Daisy había estado expuesta a innumerables agujas y análisis de sangre mientras la pequeñita estaba dormida y que ni siquiera pestañeaba. Alana también mencionó una serie de diagnósticos que los médicos le habían hecho a la niña que incluían esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que provoca el crecimiento de tumores no cancerosos, displasia cortical focal, que es una malformación cerebral que es una de las causas más comunes de epilepsia en los niños. También se hablaba de epilepsia, espasmos infantiles y encefalopatía. Además, la niña había presentado retraso en su desarrollo físico y mental. Según Alana, Daisy tenía una gran cantidad de tumores en su cabeza y había sufrido una convulsión tan grave que la dejó inconsciente. Supuestamente los médicos le dijeron a Alana que además de su cerebro, la niña podría tener quizás tumores en su corazón, pulmones, riñones, nervios, médula espinal e incluso en sus ojos. En este post publicado en Facebook, Alana contó sobre el estado comatoso de Daisy y también compartió un link de una campaña de GoFundMe creada por Karen George, que viene siendo la abuela paterna de Daisy, y dijo que una donación de tan solo $1 podría ayudar a su familia con todos los gastos médicos que estaban atravesando en ese momento tan crítico. Esta campaña obtuvo más de $40,000 australianos, que en sí en dólares estadounidenses son unos $25,000. Durante esos meses también se crearon otras 2 campañas más, creadas por algunas amistades de Harris, que en total también recaudaron unos $2,400 australianos. En una actualización sobre el estado de salud de Daisy, ya para el 30 de agosto de 2024, Alana publicó que su hija había sufrido un paro cardíaco y que además le habían programado una cirugía de cerebro abierto, la cual era la última opción de los médicos para saber con exactitud lo que estaba padeciendo la niña, quien para entonces tenía 1 año y medio de edad. Unos 15 días después, Alana compartió en sus redes sociales que Daisy había sido sometida a 2 cirugías cerebrales en tan solo una semana y que habían sido días muy difíciles para ella y para toda su familia en general. Durante todo ese tiempo, Alana publicaba videos en su cuenta de TikTok de su día a día con Daisy, a la quien se le veía con una sonda nasogástrica, así como también se podía ver al resto de sus hijos, incluyendo su hijastro James. A finales de septiembre, Alana afirmó que su hija estaba en cuidados paliativos. Ya con toda la situación que habían atravesado, la cuenta de la familia Harris ya había superado el 1.000.000 de seguidores y tenían muchísimas interacciones y personas muy interesadas y preocupadas en también querer ayudarlos por la situación que ellos atravesaban. Pero también cabe destacar que había un pequeño grupo de personas que sí habían notado comportamientos extraños de Alana en varios de sus videos, como por ejemplo en la mayoría de los videos. Cuando Alana contaba sobre las complicaciones médicas de su hija, ella parecía estar completamente relajada o incluso feliz. Constantemente, mientras decía que Daisy estaba luchando por su vida en el hospital, también subía videos con sus otros hijos o haciendo hauls de las cosas que sus seguidores les enviaban. Esto último en particular era algo bastante extraño porque en los videos ella de cierta forma pedía cosas, insinuando que no tenía esto o aquello. Un video que se hizo muy viral y polémico fue el 29 de junio de 2024, en el que ella está diciendo que Daisy le habían encontrado tumores en su cerebro y que coincidencialmente la noticia se la dieron el mismo día del fallecimiento de su hija Lily hace 4 años. Mientras ella contaba todo esto, Alana hablaba como si estuviese llorando, pero realmente al analizar estos videos se ve que en ningún momento sale ni una lágrima. Y un segundo después de decir todo esto, la mujer dice: pero bueno, necesito un café, hagamos un café juntos. Y ella procede y que a llorar, mientras dice que ni siquiera tiene una máquina de café, que en ese momento quisiera tener un café real, pero que solo tiene un café instantáneo.
Después continuó relatando todo lo que ha sido el proceso de Daisy hasta ese momento, que si los análisis que le han hecho, las convulsiones que la pequeña ha tenido, entre otras situaciones. Pero en todo ese video, que es bastante largo, literalmente ella parecía que estuviese fingiendo el llanto y luego se recompone bastante rápido, sin hacer cortes en el video ni nada parecido. Este video que les estoy mencionando, que les estoy poniendo acá también en pantalla, la verdad es que es bastante alarmante porque uno trata de detallarlo y de verlo sin juzgarla, pero lo cierto es que cuando uno la analiza, no sé si ustedes piensan lo mismo, y uno empieza a ver su gesto, su rostro, pareciera que quisiera intentar llorar, pero como que no le sale y de repente cambia a otra idea y otra, y la verdad es que eso es bastante preocupante. Lo cierto es que con este video, mucha gente del público, con este video de la cafetera, algunas personas comenzaron a cuestionar lo que ella contaba y se dieron cuenta que en sus videos ella casi siempre decía algo similar como que ay, no tengo esto, o mis hijos no tienen aquello, y que varios videos después hacían un haul abriendo regalos que sus seguidores después le enviaban de esas cosas que ella no tenía y que había mencionado anteriormente. Así que básicamente comenzaron a pensar que ella hacía todo esto para dar lástima y que le regalaran ciertas cosas. Además de todo esto, ella monetizaba la cuenta, monetizaba también con el contenido que subía de sus hijos e incluso trabajaba con varias marcas. Ahora, para ese entonces aún había muchísima gente que la apoyaba y que creía en todo lo que ella estaba contando, de lo que padecía su hija, pero esto fue hasta noviembre de 2024, que es cuando de cierta forma se destapa todo lo que tiene que ver con su caso. Quiero acotar y cabe destacar que desde octubre aproximadamente ella había dejado de publicar en sus redes sociales los videos. Y si no me equivoco, el último video que ella subió fue uno que ella le corta un mechón de cabello a Daisy mientras se preparaba para hacerle su primera cirugía en el cerebro, que es básicamente el 2 de octubre de 2024. Antes, el 29 de septiembre, había publicado otro video donde se le veía sosteniendo a la niña ya operada y se le veía la cicatriz de la operación. Cabe resaltar que su canal de YouTube y sus cuentas de TikTok e Instagram, todas estas plataformas que ella solía publicar contenido, fueron eliminadas. No sé si ella misma las eliminó o se obligaron a eliminarlas, pero muchas personas sí lograron descargar muchos de esos videos y por eso es que se los puedo mostrar. Pero actualmente ninguna de estas plataformas que ella utilizaba están públicas. Ahora, para el 18 de noviembre de 2024, un usuario anónimo comenzó a comentar en las publicaciones de la cuenta de la familia Harris y también a publicar algunos videos donde afirmaba que Alana estaba mintiendo a sus más de 1 millón de seguidores sobre las enfermedades de la pequeña Daisy. Según este usuario, las enfermeras que habían atendido a Daisy descubrieron el TikTok de Alana y se dieron cuenta que la información que Alana compartía sobre el estado de salud de Daisy era completamente falsa. Sí era cierto que la niña frecuentaba mucho el hospital, de eso no hay dudas porque Alana se encargó de grabar cada minuto de la niña en ese lugar. Y también es cierto que le hicieron una cirugía cerebral, pero los diagnósticos eran falsos y Alana había publicado todo eso para llamar la atención. Al parecer, después de descubrir el TikTok de Harris, el personal médico del hospital donde llevaban a la pequeña niña decidieron hacer una revisión más exhaustiva y descubrieron algo aún más horrible y perturbador. Entre los exámenes que le hicieron a la pequeña Daisy estaban los análisis toxicológicos y estos resultados arrojaron que la niña tenía altos niveles de benzodiazepinas en su sistema y que estos podrían ser la razón de los síntomas que había presentado Daisy desde el inicio. Resulta que las benzodiazepinas, también conocidas como benzos, son un grupo de medicamentos psicotrópicos que pueden ser utilizados para tratar la ansiedad, el insomnio, las convulsiones, relajar los músculos, y algunos de los síntomas que pueden provocar estos medicamentos son la somnolencia, apneas del sueño, náuseas, mareos, confusiones, debilidad muscular, dolores de cabeza, letargos. Y la verdad es que hay muchas otras cosas que también puede ocasionar este medicamento. Así que los médicos concluyeron que Daisy realmente nunca había estado enferma y que durante meses sus padres le habían suministrado este medicamento para provocarle varios síntomas y hacer ver que la niña estaba como enferma.
Cuando este rumor explotó en internet, muchas personas empezaron a resaltar los red flags sobre los videos que publicaba Alana. Empezaron, digamos que, a analizarlos más a profundidad. Y algunos usuarios decían que Alana se veía demasiado feliz abriendo los regalos que le llegaban a su casa, mientras su bebé estaba todavía enferma en un hospital. Otros afirmaban que Alana solo exponía a sus hijos en situaciones vulnerables para ella así dar lástima y obtener algo de fama y dinero. A partir de entonces se comenzó a especular que Alana podría estar padeciendo el trastorno facticio infligido a otro, que también es conocido o que era conocido anteriormente como el síndrome de Munchausen por poder. Esto viene siendo un trastorno en el que el cuidador inventa o provoca o induce una enfermedad a otra persona para generar empatía, obtener atención o algún tipo de beneficio económico. Este trastorno puede darse de padres a hijos, de nietos a abuelos, de hijos a padres, pero en estos últimos dos casos suelen ser más frecuentes de personas mayores enfermas o vulnerables. Por último, digamos que hay un hijo o nieto que está cuidando a su padre o abuelo con alguna enfermedad, entonces este hijo o nieto que tiene el trastorno facticio infligido a otro, busca que la enfermedad de su pariente se vea grave o busca agravarlo o que éste se mantenga grave para así recibir adulaciones, atención o quizás tener algún beneficio. Sin embargo, la mayoría de los casos que se han registrado en la historia son de madres a hijos, como en el caso de Alana y Daisy. Esta mujer básicamente indujo los síntomas de su hija con benzodiazepinas para que pudiera ser atendida en un hospital y así comenzar a armar, digamos que su película en redes sociales y obtener simpatía de sus seguidores y a su vez popularidad y también dinero. Alana hizo que su hija, que estaba completamente sana, sufriera varios episodios de somnolencia continuos y también que estos fuesen bastante largos. Hizo que le realizaran muchos estudios, que le practicaran inyecciones, tratamiento e incluso dejó que le sometieran a una cirugía en la que básicamente le abrieron su cerebro para poder estudiarlo. Y todo esto fue por algunos likes y regalos. Para muchos, este caso les recuerda también el de Gypsy Rose Blanchard y de su madre Didi, quien durante años indujo a su hija síntomas de enfermedades como leucemia, distrofia muscular, epilepsia, entre muchas otras enfermedades, o incluso fingió que tenía una discapacidad intelectual, siendo que en realidad Gypsy era una niña totalmente sana. Digamos que este es uno de los casos más famosos de la historia, más virales, y se compara con el de Alana. Este caso también ha generado muchísimas opiniones y críticas hacia las mami bloggers y a los canales de YouTube o cuentas de Instagram, TikTok, que están dedicados básicamente a exponer la vida de los niños en internet. Y la realidad es que no es el primer caso que vemos en los que los padres básicamente explotan o exponen de manera principal a sus hijos para así monetizar sus cuentas, conseguir contratos con marcas y generar ingresos económicos a partir de la vida de sus hijos. Después de que surgieran todas estas especulaciones sobre la familia Harris, Brooke, el padre, también salió a hablar en su cuenta de Snapchat, diciendo que no tenía idea de lo que Alana le estaba haciendo a su hija y que él había insistido en que se le hicieran las cirugías porque él consideraba que era lo mejor para Daisy, porque él creía que realmente su hija estaba enferma. Así que al saber todo esto, él pidió disculpas a sus hijos y calificó a Alana como una mujer, como un monstruo. Y antes de su declaración, los noticieros australianos también reportaron que los servicios de protección infantil de Queensland habían iniciado también una investigación en contra de Alana y en contra también de Brooke Harris y que les habían retirado la custodia de sus otros hijos. Por otro lado, en una entrevista en el portal de Night News, Alana dijo que le parecía muy injusto cómo se había estado abordando el tema en redes sociales, pero afirmó que su abogado le aconsejó no hablar demasiado. También se conoció que después de que los niños pasaran a manos de los servicios de protección infantil, Daisy también empezó a mostrar una mejoría muy significativa. Según los médicos, Daisy estaba despierta, ahora estaba sentada, podía comer y siendo una niña normal de 1 año. Desde noviembre de 2024 se había estado hablando muchísimo de este caso, pero solo habíamos tenido una pequeña actualización por parte de Brooke, otra vez en Snapchat.
el 22 de diciembre de 2024, donde decía que no volverá a exponer a sus hijos en redes sociales, ni ahora ni en el futuro, y que actualmente está en un proceso legal para recuperarlos. En estos videos que él publicó también da a entender que ya no está con Alana y que él pretende tener pronto a sus hijos con él. La última noticia que tenemos de este caso es del 17 de enero de 2025, cuando la policía australiana publicó un video del arresto de Alana Harris, donde básicamente se oficializa el arresto de esta mujer que se hizo en su casa ubicada en Brisbane South. La policía de Brisbane alegó que Alana hizo todo lo posible para obtener medicamentos no autorizados y además encontraron pruebas de que se los suministró a su hija en agosto y octubre de 2024. Además dijeron que tomó fotografías y videos de la niña mientras atravesaba un inmenso dolor y angustia para atraer donaciones de dinero, llegando incluso a recibir unos $60,000 australianos. Según la policía, Alana cometió fraude al recibir dinero donado por sus seguidores. Y la policía dijo que Daisy fue torturada durante un periodo de 3 meses en los que sufrió angustia y daño físico y emocional, y que su madre ocultó cuidadosamente lo que estaba haciendo, hasta que en octubre el personal médico del hospital donde Daisy estaba siendo atendida pudo darse cuenta de lo que estaba pasando y terminaron alertando a las autoridades. Alana fue acusada de torturar, administrar veneno, que es decir, drogas, a su hija con la intención de hacer daño, de grabar material con fines de explotación infantil y de fraude. Y entonces ahora sabemos que la policía había iniciado una investigación en octubre, justo cuando Alana dejó de publicar los videos en TikTok, y que fue el 7 de enero cuando se pudo confirmar a través de los análisis toxicológicos que Daisy estaba siendo drogada con benzodiazepinas, pero aún no se ha establecido, o al menos públicamente, el papel que jugó Brooke no se sabe en todo esto, pero puede que sí sea también responsable, como puede que el hombre no haya sabido en realidad lo que estaba sucediendo. Pero hasta ahora, por lo que sabemos, el padre, Brooke, no ha sido arrestado, así que probablemente no haya cargos en su contra porque quizás no se hayan encontrado, y hasta el momento hay que esperar qué va a suceder más adelante, pero la única persona detenida es Alana Harris, y básicamente la evidencia que se tiene en su contra son los videos publicados por ella, como también las cosas que ella dijo públicamente, y que en el hospital no se estaba estudiando nada de lo que ella dijo que la niña supuestamente tenía, de tumores y un sinfín de cosas, y que bueno, tenemos ahora al hospital, al personal médico que probablemente va a declarar, van a dar su versión de los hechos, de lo que ellos pudieron ver y encontrar, a diferencia de lo que la madre expuso en redes sociales. Es un caso muy interesante, muy alarmante. Afortunadamente, digamos que se dieron cuenta de todo bastante pronto y la niña pudo ser separada de su madre en caso de que se pueda demostrar que esta madre estaba haciendo todo esto para poder enfermar a su hija y obtener algo de beneficio con todo esto. La niña ahora no está bajo su cuidado y se ha mostrado que ha tenido una mejoría, y eso significa que algo estaba sucediendo.